Bienvenidos a Soy Psicopé en voz alta, un podcast en donde hablamos de psicopedagogía teniendo en cuenta la realidad que nos atraviesa. Hoy vamos a conversar sobre algo que escuchamos con frecuencia y que muchas veces se da por cierto sin revisar la evidencia. ¿Estamos sobrediagnosticando el TDAH? ¿Es una condición que se diagnostica por demás? ¿Es una etiqueta de moda? ¿O es una respuesta clínica legítima a una realidad que tal vez hoy comprendemos mejor que antes? Vamos a desarmar estas ideas una por una, porque el problema no es que se diagnostique mucho, sino cómo, con qué criterios y con qué consecuencias. Y porque hay algo mucho peor que el sobrediagnóstico, que es el diagnóstico mal dado. Lo primero que hay que decir con claridad es que el TDAH es una entidad clínica reconocida por los principales manuales diagnósticos internacionales como el DSM-5, el CIE-11. Es una entidad clínica que está respaldada por décadas de investigación científica en neurociencias, en genética, en psicología cognitiva y en psiquiatría. ¿Qué implica eso? Que no hablamos de una etiqueta social, sino que hablamos de un diagnóstico que se apoya en criterios observables que son sostenidos en el tiempo, que hay un impacto funcional significativo en distintos contextos y que necesita de una evaluación clínica exhaustiva. Se reconocen en el TDAH que hay alteraciones en el sistema de autorregulación. Este sistema involucra la atención, el control inhibitorio, planificación, control emocional. También hay alteraciones en circuitos cerebrales prefrontales que están relacionados con la toma de decisiones, del juicio, la inhibición y la organización, y también en sistema de neurotransmisores, principalmente de la dopamina y la noradrenalina, ¿sí? Que en líneas generales regulan la motivación, la respuesta a recompensas, la atención. Esto no significa que estas alteraciones se vean en una resonancia, pero sí que el TDAH tiene las personas con TDAH, el cerebro de una persona con TDAH tiene una arquitectura cerebral distinta, coherente con sus manifestaciones conductuales y cognitivas. Entonces, está más que claro que el TDAH no es una moda, ni una excusa, ni un invento. Y ya vamos entrando al punto, al eje de este episodio, ¿no? ¿Qué significa realmente sobrediagnóstico? La palabra sobrediagnóstico está circulando mucho, pero pocas veces se entiende correctamente. Sobrediagnóstico no quiere decir que hay muchos casos de TDAH. Significa que se dan diagnósticos sin cumplir criterios clínicos completos, que se da el diagnóstico de TDAH sin haber descartado otras causas, o que, por ejemplo, se responde con un diagnóstico a una demanda, por ejemplo, social para comprender la complejidad de un caso. Y esto puede darse cuando se basa el diagnóstico únicamente en la observación de un contexto, cuando no se evalúa justamente el funcionamiento en otros contextos, en otros ámbitos, cuando no se investiga en profundidad la historia evolutiva ni otras condiciones médicas que pueden estar asociadas, o se usan escalas, herramientas de evaluación sin tener una interpretación clínica integral. Entonces, si volvemos a la evidencia, lo que nos dice la evidencia científica, nos advierte sobre estas prácticas. Y hay muchos estudios que han demostrado que existe una tendencia a sobrediagnosticar en contextos donde hay mayor presión a nivel escolar o en sistemas de salud que incentivan la medicalización. Pero, también hay estudios que muestran que hay muchas personas con síntomas compatibles con TDAH que no son diagnosticadas ni tratadas. Y eso también es una forma de falla diagnóstica. Por eso no podemos hablar de sobrediagnóstico sin considerar el fenómeno
complementario que es el subdiagnóstico. ¿Se entiende? Vamos un poquito a lo que nos dicen los datos más actuales. En primer lugar, el diagnóstico de TDAH tiene una prevalencia global estimada del 5 al 6% de la población en general. Y hay algunos contextos en donde pareciera que esa cifra aumenta, pero no desde el lado del sobrediagnóstico, sino porque hay mejor detección, las personas tienen más acceso a profesionales con formación específica, pero también se han documentado que en algunos países hay un diagnóstico precoz sin una evaluación completa, ¿sí? O que se genera esta tensión entre lo que el niño o niña necesita y lo que espera el sistema. Pero también hay un fenómeno muy fuerte de subdetección en ciertos perfiles clínicos, como puede ser personas con síntomas predominantemente inatentos, es decir, sin hiperactividad, o mujeres, ¿sí? Ya sabemos que las mujeres históricamente presentan un subdiagnóstico en relación a desafíos del neurodesarrollo. Bueno, las mujeres históricamente han sido muy poco estudiadas en modelos de TDAH, o, por ejemplo, adultos que nunca fueron diagnosticados y naturalizaron sus desafíos, o personas en contextos de alta vulnerabilidad donde se priorizan otras problemáticas y nunca llegan a ese diagnóstico preciso. Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿hay un sobrediagnóstico? Puede que en algunos casos sí, pero también hay personas que viven años con esos desafíos, con esas dificultades reales, sin acceso a un nombre, a una explicación y a una intervención adecuada. Lo que está fallando no es el diagnóstico, sino el proceso. Lo que falla muchas veces y trae esta problemática que nos lleva a muchos debates en la actualidad, es que hay una superficialidad de la evaluación, hay una ausencia de mirada interdisciplinaria, hay falta de formación específica, por ejemplo, en neurodesarrollo y en salud mental, y también, sí, hay una reducción del diagnóstico solamente a una conducta observable, ¿sí? Por ejemplo, teniendo en cuenta esto último, le cuesta prestar atención, entonces debe ser TDAH. No termina las tareas, no se organiza, su carpeta está desordenada, entonces debe ser TDAH. Tiene conductas disruptivas, entonces, bueno, derivamos al neurólogo porque tiene que tener algo. Hay que tener en cuenta esto. Cuando en un proceso de evaluación no se considera el contexto, la historia de desarrollo, los factores emocionales, sociales, pedagógicos, ambientales, el diagnóstico deja de ser clínico y se convierte en una etiqueta funcional. Y eso es lo que hay que evitar, no para dejar de diagnosticar, sino para hacerlo bien. Nos vamos acercando un poco al final de este episodio y yo me pregunto, entonces, ¿qué necesitamos como profesionales? Como profesionales de la psicopedagogía, como profesionales de la salud y la educación, necesitamos sin duda una formación clínica sólida. Desde mi perspectiva les voy a decir con base en neurociencia, psicopatología y evaluación, ¿sí? Ajustar también ese ojo clínico, más allá de poder administrar técnicas, tenemos que saber interpretarlas e interrelacionarlas. Tenemos que formarnos en estas herramientas de evaluación, pero que sean válidas y actualizadas, ¿sí? Vuelvo a repetir, saber usar las escalas, los test, es importante, pero como digo en una de mis capacitaciones, si no sabemos interpretarlos de manera crítica y clínica, la verdad que esa herramienta de evaluación no nos sirve. Y también, obvio, el trabajo en red, que sea real, no hacer como si. El diagnóstico no es unilateral. Involucra docentes, familias, terapeutas. Todo va a depender, obviamente, según el caso, pero es en red, siempre es en red. Tiene que haber una capacidad de análisis funcional, no solo saber
qué hace una persona, sino qué, cómo y cuándo lo hace. Y obviamente responsabilidad ética. Recordar que cada informe que firmamos tiene un impacto real. No necesitamos, entre comillas, diagnosticar menos. Necesitamos diagnosticar mejor, con evidencia, con criterio y con respeto por quien tenemos enfrente. Trabajamos con personas, ¿sí? Entonces, el TDAH existe, está estudiado, documentado y fundamentado en la evidencia que tenemos, en la evidencia científica, pero también existe el riesgo, ¿sí?, de usarlo mal, de usarlo rápido, ese diagnóstico, de usarlo como solución para problemas que no son clínicos, sino institucionales o sociales. Entonces, ¿hay un sobrediagnóstico? Sí, hay un sobrediagnóstico cuando no se evalúa bien. ¿Hay un subdiagnóstico, también, y ambas situaciones dañan. Entonces, como profesionales, nuestro lugar no está en los extremos, sino en el análisis crítico, en la actualización constante y en esa escucha atenta tan necesaria. Si este episodio te sirvió, te hizo pensar o te dio herramientas nuevas, podés compartirlo con colegas, porque pensar con otros también es hacer red. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!